El Señor esté con ustedes. Anuncio de la buena noticia de Jesucristo según San Marcos. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: Vayan a la ciudad, les saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, y en la casa donde entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Les enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Prepárennosla allí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, tomó pan y pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: Esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. En verdad les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Miren, dentro de toda la multiculturalidad en la que estamos viviendo hoy en día, todo ser humano, o por marcar huella o por distinguirse de la masa, trata de buscar identidades de vida que lo identifiquen y que lo hagan reconocer. Entonces, les voy a tocar el tema: ¿cómo sabe uno que la persona es hincha de Millonarios o hincha de Santa Fe? Que los de Millitos ya tuvimos que lavar con Vanish la camiseta, guardarla en el closet y olvidarnos ya de Copa. Dígame, los de Santa Fe, como les dimos la oportunidad de que ganaran, duermen hasta con la camiseta de Santa Fe. ¿Cómo sabe uno que una persona es casada o soltera? Por la argolla. Y los comprometidos siempre usan un signo que es la argolla, que le dicen al mundo: está comprometido. A nivel de la política, toma este tema: ¿cómo sabe uno que la persona o es liberal, o que es conservadora, o que es de cambio radical, o que es de... ¿Cómo sabe uno? Por las bancadas, ¿sí? Y hoy hemos escuchado mucho las identidades y las filosofías de la política por la actitud que han tomado ante las diferentes reformas, o la reforma de la salud o la reforma de la pensión. Miren, cuando yo tenía hace unos 20 años, existía a nivel de los jóvenes un grupo que se llamaban los emos. ¿Sí les suenan? ¿Y cómo sabía uno que un joven era emo? Porque tenía un mechón aquí larguísimo en la cara, ¿no es cierto? Y también nos tocó social y culturalmente los ponqueros, ¿se acuerdan? Que eran personas con el mechón de colores, usaban chaquetas, los que teníamos pelo. ¿Qué me están diciendo? Los que usaban chaquetas, usaban también taches en las chaquetas. Hoy en día, a nivel de los jóvenes, se está manejando una cultura que es ¿qué? ¿Cómo se llama la cultura hoy en día de los jóvenes? Una coreana. ¿Cuál?
K-pop, K-pop, pop, pop de pop, ¿sí? Esto es coreano y no presentan culturas cute, presentan culturas de dolor, de llanto, de desgarrarnos las vestiduras. ¿Sí estoy bien? ¿Tú no lo sigues? ¿No? Eso fue lo que me contaron. Yo estoy diciendo lo que me contaron. Porque las niñas están en duelo y están tristes porque se llevaron a los niños al ejército y los están esperando. Entonces no es sino llorar mañana, tarde y noche. Lloran más que las novelas turcas que le pasan a uno al mediodía. Lloran más. Y están manejando unos estándares de estilos de vida supremamente altos. Porque los que seamos feitos, chiquitos y bajitos no pueden entrar en esa cultura porque plantean unos estándares muy altos de gente bonita, niñas lindas, hombres también muy bien presentados. Eso es lo que está manejando hoy en día los jóvenes. Eso fue lo que me dijeron. ¿Sí? Yo no sé si sea cierto o no. Eso fue lo que me dijeron. Yo no sé, yo les estoy echando la carreta. Miren, yo, ¿por qué voy para esto? Miren, inclusive cuando uno va por la calle y se para detrás de un vehículo, hoy en día las familias en los vehículos colocan un diagramita donde está la mamá, donde está el papá, si el hijo mayor es grande, si el hijo chiquito es chiquito, y si se identifican porque tienen mascota, porque dentro de la familia incluyen la mascota. Entonces uno sabe quién es la familia que va en ese carro. ¿Y por qué yo estoy hablando de las identidades que hoy en día identifican, perdón la redundancia, al ser humano en el mundo? Porque resulta que hoy estamos celebrando una solemnidad importantísima para nosotros como Iglesia Católica, que antiguamente era el Corpus Christi y que ahora le pusieron el nombre del cuerpo y la sangre del Señor. Porque si hay algo que nos identifique a nosotros como católicos es creer que Jesús está presente de manera real y permanente en la Eucaristía. Y en el año de 1517, en el cisma de Lutero, nos dividimos las iglesias porque para ellos Jesús no está presente en la Eucaristía. El cuerpo y la sangre del Señor no es presencia real y permanente de Jesús. Entonces nos dividimos, los católicos que lo profesamos y lo creemos y los protestantes que no creen en la Eucaristía como tal. Y está la magnitud del sacramento que la presencia real y permanente de Jesús convierte el sacramento de la Eucaristía en el centro y culmen de toda la vida cristiana, especialmente porque la presencia de Jesús se da solo en la Eucaristía. Esa es la razón por la cual el matrimonio se celebra dentro de una misa, la confirmación se celebra dentro de una misa, el sacramento del orden se celebra dentro de una misa, algunos bautizos se celebran dentro de la misa, porque la presencia real y permanente de Jesús, cuerpo y sangre, hacen que sea el sacramento por excelencia de toda la liturgia sacramental. Entonces estamos celebrando una fiesta importantísima que nos identifica como católicos. ¿En qué sentido? En que siempre que celebramos una Eucaristía, renovamos nuestra alianza con Dios. Y renovamos nuestra alianza con Dios para poder realmente vivir como verdaderos católicos, como verdaderos creyentes. Y la invitación que hoy les hago en esta solemnidad tan importante que nos identifica como católicos es que pasemos de la misa de tradición a una misa de convicción, porque cada celebración es renovación de alianza con Dios. ¿En qué dimensión? Uno, que cuando venimos acá, bueno, nuestra alianza es más plena y más perfecta que la alianza del Antiguo Testamento. Cuando venimos acá, pues indudablemente renovamos nuestra condición de hijos y reconocemos a Dios como Padre. ¿Qué decía la primera lectura del libro del Éxodo? Moisés tenía el libro de la alianza, que eran las tablas de la ley,
los mandamientos. Y cuando Moisés la presenta al pueblo, para que el pueblo se comprometa a seguir los mandatos, entonces realiza el rito de la sangre. Entonces nos narraba el texto como echó una porción en unas vasijas, otra parte de la sangre de un animal estrangulado, lo regó sobre el altar, le presenta entonces al pueblo el decálogo, y el pueblo, comprometido en la alianza que establecen en ese momento con Dios, entonces 2 veces en el texto del Éxodo dice el pueblo, haremos todo lo que ha dicho el Señor y le obedeceremos. Signo de la alianza de la antigüedad era la sangre de machos cabríos. Plenitud de nuestra alianza ahora con Dios es que no es la sangre de un animal, sino que es nada más ni nada menos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la perfección y la plenitud de nuestra alianza, que la celebramos también nosotros aquí en el altar. Y entonces bellísimamente el pueblo le dice a Dios, te reconocemos como Dios y nos comprometemos a ser hijos. Y la frase es, haremos todo lo que ha dicho el Señor y le obedeceremos. Entonces dentro de ese contexto, cada domingo nosotros venimos a renovar la alianza con Dios. ¿Qué tanto nosotros hacemos lo que el Señor nos dice y le obedecemos? ¿Nosotros realmente somos hijos obedientes o hijos rebeldes de Dios? Para poderlo entender, muchas mamás vienen a decirme, padre, ¿qué hago con mi hijo que está rebelde? ¿Qué quiere decir una mamá cuando dice que su hijo es rebelde? ¿Qué actitudes tiene ese hijo? ¿Qué actitudes? Desobediente, grosero, maleducado, amargado, porque así tenga el iPhone 15, vive todo el tiempo con cara de limón. ¿Se relaciona? ¿Conversa? ¿Es afable? ¿Y cómo nos portamos nosotros con Dios? Porque el obediente es todo lo contrario, ¿no? El obediente es una persona afable, el obediente es una persona respetuosa, el obediente es una persona que obedece, el obediente es una persona que escucha, el obediente es una persona que agradece, el obediente es una persona que vive feliz, el obediente es una persona que, pues, se relaciona bien con el mundo. ¿Qué tanto somos nosotros obedientes o desobedientes ante Dios? ¿Somos obedientes o rebeldes? Bueno, entonces ¿de qué nos sirve venir a misa? Si renovamos la alianza con Dios, vuelvo a decir, el signo de Moisés lo hacemos acá porque cuando pasamos a la liturgia de la Eucaristía se nos comparte la sangre de Jesucristo en la perfección de la alianza. Y que tanto ese signo me renueva como hijo en obediencia al Padre, y yo termino todos los días diciéndole al Señor, haremos todo lo que ha dicho el Señor y le obedeceremos. Y celebrar una Eucaristía en renovación de alianza que no sea de tradición sino convicción, es entender que por muy grandes que estemos, no podemos seguir haciendo lo que querramos. La mamá le dice al muchacho, pues aquí yo soy su mamá y aquí es su papá y aquí se hace lo que yo diga. Y si no le gusta, ahí está la puerta. ¿No? ¿Por qué te ríes? No, eso me lo decía a mí mi mamá, tranquila. Hoy Dios nos dice lo mismo. Ser hijos, renovando una iglesia, renovando una alianza en la Eucaristía, es hacer lo que Dios nos pide, no lo que nosotros queremos, sino que Dios no es grosero. Pero Dios podría decirnos, ahí está la puerta, váyanse. ¿Sí o no? Segunda actitud de esta Eucaristía donde renovamos la alianza. Miren, desafortunadamente el texto del Evangelio de hoy por los ciclos litúrgicos, nosotros en el ciclo A leemos Mateo, en el ciclo B leemos Marcos y en el ciclo C está entre Lucas y Juan. El texto del Evangelio de hoy de Marcos pues narra, sí, cómo Jesús celebró su alianza con los discípulos.
Oiga, me llama hoy la atención que él no tuvo un templo ni una catedral, él lo hizo fue en una habitación. Fue algo muy sencillo. Pero lo que yo les quiero decir es que Juan, cuando se narra la alianza, cuando se narra la institución de la Eucaristía, Juan en el capítulo 6 del versículo 56 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Conocemos ese texto, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir que cuando nosotros venimos acá y comulgamos sacramentalmente o espiritualmente, pues estamos recibiendo a Jesús para que Él habite en nosotros y nosotros habitemos con Él. O sea, para que adquiramos una identidad de creyentes, de católicos. Y entonces, para poderles explicar eso que les quiero comentar, ¿han escuchado hablar de una santa que se llama Luisa Picarreta? ¿Sí? Y averígüenla. Es una mujer que en su éxtasis de vida contemplativa hace una explicación hermosa de la Eucaristía, pero cuando ella habla de la comunión dice: en la iglesia Jesús sacramentado está en el sagrario, y cuando llega el momento de la comunión, ese sacramento, ese Jesús sacramentado, es el que nos entregan a nosotros y es con el que comulgamos. Entonces Luisa Picarreta dice: así como Él es sagrario en el templo, cuando nosotros recibimos a Jesús, nos volvemos sagrarios de Jesús ante el mundo, porque nosotros nos lo llevamos en el corazón, vulgarmente nos lo llevamos puesto. ¿Y para qué nos lo llevamos puesto? Pues para hacer presencia de Jesús ante el mundo y para buscar una configuración, para buscar una identidad, que Él habite en mí y yo habito en Él. Entonces la pregunta del Señor es: ¿qué tanto esta alianza, cuando la establecemos, nos ayuda a vivir el compromiso de identificarnos y de configurarnos con nuestro Señor Jesucristo? ¿Lo vivimos? Y para hacerles más fácil la vida, solo les hago una pregunta. ¿Con quién permanecía Jesús? ¿Con quién se relacionaba Jesús? Casi no, casi no. Jesús tenía sus apóstoles, pero yo creo que lo fatigaban muchísimo y Él mucha parte de su tiempo vivía solo. Y los textos del Evangelio nos narran cuando Él se iba a hacer oración solo. Y los textos nos narran cómo le decía a los discípulos: cojan la barca y vayan a Unicentro y allá nos encontramos. Lo narran los textos. Entonces la pregunta es: si Él no estaba con los discípulos, ¿con quién estaba? No. Con el pueblo. ¿Y quién era el pueblo? Los enfermos, los lisiados, los excluidos, los marginados, los que pasaban dificultad. Y por eso cuando uno estudia la vida de Jesús, uno dice claramente: la opción de Jesús fue una opción preferencial por los pobres, por los necesitados, por los excluidos, por los marginados. ¿Nosotros con quién andamos? ¿Con los pobres? ¿Con los marginados? ¿Con los excluidos? Y segundo, ¿cuáles fueron como las actitudes así fundamentales de la vida de Jesús? ¿Cuáles eran sus actitudes de vida? El servicio. ¿Qué más? El amor. Y resalto hoy uno: la compasión. Y cuando yo les hablo de la compasión, es que a Jesús no le golpeaban en la puerta: Jesús, es que allí en la esquina hay un enfermo para que por favor vaya a visitarlo. Jesús, es que aquí en la esquina hay una mujer que está pasando hambre para que le lleve mercadito. Jesús releía en el rostro de las personas las necesidades y no tenía necesidad de decirle, sino que Él generosamente satisfacía las necesidades de las personas.
¿Qué tan compasivos somos nosotros a ejemplo de Jesús? ¿Satisfacemos las necesidades de las personas? ¿O esperamos que nos golpeen y, porfa, me ayudas? Déjame, yo lo pienso y te cuento. ¿Somos compasivos? ¿Somos amorosos? ¿Somos serviciales? Y lo último, Jesús fue una generosidad que entregó su vida. Su vida la entregó por nosotros. Él no se retuvo absolutamente nada. Todo lo dio. Le voy a tirar una piedra grandísima y espero que no se me vayan a ofender. Hagamos un ejercicio. Cuando pasan recogiendo la ofrenda y yo saco el fajo de billetes del bolsillo, ¿cuál doy? ¿El de 100,000 o el de 2,000? ¿Sí? Y yo desde aquí veo que las primeras bancas sacan los fajos de 100,000. Yo digo, ese billete no se salvó hoy. De 50,000, no, ese tampoco se va a entrar al cielo. El de 10,000, tampoco. Y por allá se van al final, sacan el de 2,000 y trácate el de 2,000. ¿Por qué somos tacaños con Dios? ¿Estoy equivocado? Y cuando el cura hace una campaña, nosotros hacemos un trabajo aquí bellísimo que es con habitantes de calle y siempre le llevamos ropa a los habitantes de calle. Entonces estoy necesitando ropa de caballero para llevarle a los habitantes de calle. Entonces me llega una señora con una bolsada y yo, se nos arregló la vida con esta bolsa de ropa. Y empezamos a sacar la chaqueta sin cremallera, el jean roto, la camiseta decolorada por el decol, el saco sucio, cochino, manchado. ¿Por qué no damos la chaqueta nueva? ¿Por qué no traemos el pantalón que a mí más me gusta? ¿Por qué no traigo un par de tenis buenos? ¿Sí somos generosos como el Señor que entregó su vida por nosotros? Y eso significa configurarnos. Eso significa consolidarnos. Eso significa que cuando yo vengo aquí a renovar la alianza y recibo el cuerpo y la sangre del Señor, el que me come vivirá en mí y yo en él. ¿Lo cumplimos? Y esa es la trascendencia que tiene esta solemnidad hoy para nosotros como católicos, en donde pues celebrando este gran sacramento de fe, el cuerpo y la sangre del Señor, también Dios nos pide que tengamos una identidad espiritual ante el mundo, de ser obedientes y generosos. Que la celebración de esta solemnidad nos ayude a entender que cada Eucaristía es una renovación de alianza con Dios y que cambiemos el chip de vivirlo por obligación, voy a misa el domingo por cumplir un precepto, y lo empezamos a vivir más como convicción, voy a misa porque me gusta renovar la alianza con Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ilumine y que hoy a través de esta solemnidad entendamos cuál debe ser el sentido espiritual y el compromiso de fe que asumimos cuando participamos de esta celebración. Amén.